Hola, yo soy Denise Merker y esto es Hablemos, un producto de N+ Podcast. Hoy en Hablemos vamos a platicar con Ciro Gómez Leiva. A Ciro, la verdad que no hace falta presentarlo. Todos ustedes saben que ha fundado y participado en múltiples proyectos televisivos, empezando por Televisión Mexiquense, CNI Canal 40, Milenio Televisión, Imagen Televisión. Ha escrito en múltiples periódicos desde El Financiero, Reforma, Milenio, Excelsior, y durante 11 años ha conducido el programa Por la Mañana en Radio Fórmula. Llevaba más tiempo en Radio Fórmula, pero hace 11 años empezó en ese programa muy exitoso de las mañanas. Es una larga trayectoria, pero la verdad es que no estamos aquí para hablar de eso, sino de un libro. Un libro que es mucho más que un libro, el que escribió a raíz del atentado que sufrió la noche del 15 de diciembre de 2022, cuando desde una moto un hombre intentó matarlo disparándole en 9 ocasiones. El libro se llama No me pudiste matar. Ciro, gracias por estar aquí con nosotros, por aceptar esta invitación y esta conversación con motivo de la salida de este libro, que pues no es cualquier cosa y lo sé que no lo debe ser para ti, no lo es para un lector, no lo fue para mí leerte, porque es un libro pues profundamente perturbador por todo lo que viviste, por todo lo que pasaste, por todo lo que has tenido que ir digiriendo de esa experiencia y por supuesto también por algo que la gente que conoce tu trayectoria quizá no sabe, que es pues por la relevancia que tú has tenido en mi propia trayectoria. Tú me invitaste al periodismo. Yo estaba en la academia, en el CIDE, y pues un día me hablaste y me invitaste a un programa que se llamaba Entre Versiones. Seguro lo recuerdas. Seguro lo recuerdas. Muy bien. Porque muy bien. En ese entonces, además, Ciro, la relación de los periodistas con los políticos era muy distinta. Me acuerdo que nos dijiste, es tan acartonado todo que empecemos por hablarles de tú, a esos políticos que en ese entonces ni nos necesitaban, las elecciones no importaban, un contexto muy distinto, la verdad. Muy distinto, y mira dónde estamos hoy. Y antes que nada, qué gusto, Denise, y gracias por la introducción que acabas de hacer. Muchas gracias. Y aquí estamos. Como decíamos hace casi 30 años que nos conocimos, como decimos hoy, a tus órdenes. Oye, Ciro, es muy impresionante porque en tu libro hay dos dimensiones, dos líneas narrativas. La primera, pues nos haces la narración del atentado y lo haces desde una doble posición, la posición del agredido, de la víctima, pero también desde la mirada de un periodista que está narrando lo que está ocurriendo o la investigación, las hipótesis. Te tratas de poner en esa doble característica de quien lo vivió en primera persona, pero quien también quiere entenderlo desde una mirada entrenada como periodista. La verdad, nada fácil, Ciro, ponerte en esa doble posición. Pues no, es una dualidad, pero es una dualidad de la vida real, ¿no? Tú te conviertes después de un hecho como el que viví, pues te conviertes legalmente en una víctima, te conviertes anímicamente también en alguien que pasó por una experiencia traumática, pero yo seguía tuve mucha suerte, lo digo en el libro en repetidas ocasiones. Tuve la suerte de que no me pasó nada físicamente y seguí haciendo mi trabajo de inmediato. El atentado no me detuvo en ningún momento. Entonces, sí, soy una víctima y legalmente he sido una víctima y psicológicamente hay muchos rasgos de víctima, pero también soy un periodista que dudó en contar esta historia, la historia de su atentado, y finalmente se decidió, y lo cuento en el libro, y lo hizo. Entonces es una dualidad que traté de resolver con mi forma, con mi entendimiento, con mi método, y bueno, pues ya dirá la crítica si se logró bien
o si fue un ejercicio fallido, pero eso pues lo iré conociendo en los próximos días y semanas. Pues a mí lo que me impresiona de esta dualidad frente al tema es que se vuelve un enfrentamiento continuo entre algo profundamente personal y muy emocional y la contención necesaria del periodista frente a los hechos y el poner de antemano, digamos, un intento de entender. Creo que hay un momento tremendo porque tú obviamente cuentas cómo durante los primeros semanas, no lo dices en tiempo, pero supongo que fueron meses, intentas y hablas con gente para tratar de ver cuáles son las hipótesis posibles de lo que ocurrió, porque no es solamente sufrir un atentado, es la incertidumbre en la que entiendo, y lo transmites muy bien, te deja un hecho así sin saber quién fue, por qué fue y por lo tanto cuál es la dimensión del peligro que sigues enfrentando. Y sigo hoy, ya pasados, se van a cumplir 3 años en diciembre, ya hay un libro de por medio, narraciones, entrevistas, experiencias, pero yo sigo sin saber quién fue, ni por qué lo hizo Denise. Esa finalmente es la conclusión del libro. Y hoy agregaría, pero quizá ya en este momento de vida, y aquí ya hablo de la persona, tampoco ya es un asunto que me interesa mayormente. Saber quién fue y por qué. Porque ¿de qué me serviría? ¿En qué cambiarían las cosas? ¿En qué cambiaría mi vida? ¿En qué cambiaría la circunstancia si es que algún día tuviéramos los elementos suficientes, convincentes, para decir, él fue, ellos fueron y lo hicieron por esto? ¿En qué cambiarían las cosas? 3 años después es una de las conclusiones a las que llego después de escribir el libro. No sé quién fue, no sé por qué, y quizá hoy no me interesa ya tanto saberlo. Fíjate que me impresiona mucho esto de no me interesaría saberlo, porque finalmente el libro está dedicado a tratar de saberlo. Creo que es interesante que al final llegues a esa conclusión. Quiero que platiquemos un poco ahora de lo que la investigación, a dónde te fue llevando la investigación, o sea, vas siguiendo la investigación muy de cerca. Decía yo que hay un momento bueno, que a mí me pareció impresionante por el contenido emocional, que es esta dualidad de la víctima, pero del narrador y del periodista. Creo que alcanza un punto muy álgido en una de las audiencias, quizás sea la primera, cuando ves de frente a los perpetradores y ahí está el que te disparó, un alias Bart, ahí están los otros. Y entonces tú entras a esa audiencia y pues los ves por primera vez y se cruzan miradas, lo sientes retador al sicario. Y en ese momento me impresiona porque por una parte estás haciendo un trabajo de descripción propia del periodista, el intento de encontrar cuál es el perfil de cada uno de ellos, pero por otro, Ciro es el tipo que te disparó. Y por supuesto que tiene que haber habido físicamente, tú dices que le pegabas a la pluma como Djokovic bota la pelota, pero es... Varias veces. Pero creo que ahí transmites muy claramente la enorme tensión que estabas pasando en ese momento. Fallaron, Denise, fracasaron, perdieron, tuvieron que acusarse, aceptaron su culpa, están sentenciados. No sé si es lo que yo deseaba. ¿En qué cambian las cosas para mí? El saber que todos esos personajes que cuando yo entré y los vi, yo confié en que mi coraza de periodista y de haber trabajado en tantos proyectos, coberturas, me iba a dar la fuerza para pasar por esa audiencia sin ningún problema, sin sobresalto, y de repente me doy cuenta de que estoy temblando y tengo que hacer todo un ejercicio para que ellos no se den cuenta. ¿En qué cambian las cosas? ¿De qué me sirve tener a esas personas sentenciadas? Seguí todo su proceso. Ellos dicen que de alguna manera su fracaso, el no haberme podido matar, es la causa por la cual están en la cárcel, porque de haberme matado no se hubiera hecho tanto ruido, yo y nadie se acordaría. Ellos, a final de cuentas, culpan a un señor
que está en proceso y que probablemente sea sentenciado también, a quien apodan el patrón, quien a su vez dice que personas ligadas con el cártel Jalisco, fue el cártel Jalisco el que me mandó por orden directa del Mencho. Y si eso se llegara a probar, ¿cómo lo probaríamos? ¿Legalmente? ¿Lo creeríamos? A eso es a lo que me refiero, Denise, cuando digo no estoy muy seguro de si hoy me interesaría seguir buscando ese quién y por qué. Y si yo mismo me convenciera que fueron ellos, ¿qué haría? ¿Me iba de España a Nueva Zelanda? ¿Qué haría? Esas son las preguntas. Ahora, yo siento que me hago. Claro, y yo te escucho y en el libro me da la impresión de que tu forma de lidiar con el evento fue también involucrarte de esa manera en el seguimiento del caso, en construir este libro, y que es que sí importa, creo que sí ha sido, no lo sé, pero te pregunto, yo creo que sí ha sido parte del duelo, del proceso, el que tú te hayas metido, hayas empezado a conocer a quiénes eran esas personas. Efectivamente está finalmente el famoso conocido como patrón, que supuestamente es el jefe, digamos, de los sicarios, habla y dice que fue el Mencho. Y tú dices, ¿de qué me serviría saberlo? Pues en todos sentidos, ¿no crees que la narración de lo que a uno le pasa en la vida, tener una explicación? Y quiero preguntarte, cuando tú dices, no les creo, no creo que haya sido el Mencho que dijo que en realidad yo había mencionado a su familia y que esa fue la razón por la que me mandó. Por cierto, algo escalofriante, porque en caso de ser una posibilidad esa noticia fue un boletín de prensa de la Marina. La dimos todos. De la Marina, sí. La diste tú, sí. Pero la dimos todos. Cuando leí esa parte pensé, ¿será posible que estemos en un universo en el cual una nota dada por la Marina, un boletín en que todos dimos, y que un día ese señor la vio solo dada por Ciro porque le llegó un incendio? Yo qué sé. Es una posibilidad. Porque sí, por azar. Sí, es una posibilidad, aunque tú dices, la descarto. En tu libro tú dices, yo descarto que eso sea verdad. No es tanto que diga que no sea verdad. Yo digo que no le encuentro la lógica, que no le encuentro consistencia. Como periodista no encuentro verosimilitud, no encuentro verdad. No es decir, no creo por no creer, sí, creo porque entiendo. no lo quiero creer. Eso es lo que digo. Por otra parte, hay un momento en el libro en el que yo me planteo, creo que es al cumplirse un año del atentado, digo que me empieza a dar vergüenza ante la gente que no son profesionales del periodismo, de la política o de la ley o del mundo criminal, no poder responder a la pregunta de quién me trató de matar y por qué. Y digo que me empieza a penar con mis seres queridos, con mis familiares, con mis amigos, con los no especialistas. Y yo digo, es el momento en el que decido que voy a contar la historia. Y que me interesa más en ese momento ya como periodista contar. Y contarme a mí tiene una parte de sanación, sí, sin duda, o de intento de sanación. Contarme una historia del relato para poderla concluir, sí, algún día, que es lo que creo que es finalmente este libro, ¿no? El No me pudiste matar. El poder cerrar algo en una historia de desenlaces múltiples, en una historia de posibilidades infinitas en cuanto a la autoría de la ejecución. Pero digo, finalmente, 3 años después, más o menos, que se van a cumplir, aquí puedo hacer un cierre de algo, aquí puedo terminar algo y decirme a mí mismo, me trataron de matar, también en lo profesional, ¿eh? Esa ya es otra parte, con eso. Sí, otra línea de la historia. Y me pudo haber dado también la ironía, el cinismo, la tristeza, en fin. Y no me pudieron. Eso es finalmente el libro. Es un cierre de un momento de mi vida para poder decir, la vida sigue
y puede ser mejor. Y en un caso como el mío, una persona que se acerca ya a sus 70 años de edad, lo que me queda es un epílogo de vida que ya dependerá de la suerte, de qué sé yo, de la salud, si va a ser un epílogo de unos pocos años. Y lo quiero vivir. ¿Y qué es vivir? Poder vivir el día a día, poder caminar y poder sonreír, punto. Ese sería el objetivo, ¿no? Perdón que sea tan simple, ¿no? Pero llegué ahí después de muchos vericuetos y muchas vueltas. Bueno, yo iba a entrar al título del libro porque el libro se llama No me pudiste amar, y el libro en realidad, el No me pudiste amar, yo lo entendí, creo que así lo dices, en dos sentidos. No me pudiste amar tú, quien hayas intentado, no solo el que te disparó los 9 balazos, sino quien haya sido el que lo mandó pedir. No me pudiste amar, pero también no me pudiste amar Andrés Manuel López Obrador, en esa doble sobrevivencia que narras, que es la sobrevivencia física frente a un atentado y después la sobrevivencia, que ahorita lo decías, de los ataques del presidente en la mañanera, que 272 es la cifra, creo que pones en el libro, de todo, no sé cuántos hayan sido al final, pero de todas las veces que te mencionó, ninguna de ellas para bien, ninguna de forma neutral. Siempre en un intento de descalificación, que tú lo dices, trató de reputaciones que también significan vidas de una forma, ¿no? Y tú sientes que este libro en realidad es estas dos líneas de lo que enfrentaste coincidentemente, el ataque físico y el ataque a tu reputación y a tu vida. Me importa mucho que juntemos de entrada estas dos cosas porque tú narras que inmediatamente después del atentado te empezaron a decir. Al día anterior había Andrés Manuel López Obrador dicho que quien te escuchara corría el riesgo de desarrollar cáncer, como diciendo que eras así de tóxico, digamos. Cáncer en tumor en el cerebro. Y al día siguiente te intentan. Y ese mismo día, esa misma noche, cuando acabas de sobrevivir, ya empiezas a recibir, digamos, impulsos, personas que seguro te quieren bien, pero que te estaban diciendo, fue el presidente. Y tú haces también ahí un ejercicio desde la primera mañana de contención, de decir, a ver, no tengo nada que me lleve a eso, pero es un trabajo que también ocurre a lo largo de todo este tiempo, que es entre que él te sigue atacando a pesar del atentado, incluso llega a decir que fue un autoatentado, y el tema de tú decir, no voy a caer en esto, que me podría hacer muy grande, Ciro. O sea, te imaginas, ¿no? Se volvería que... Pero lo contienes diciendo, no voy a subirme a esto a pesar de que la gente me está impulsando a que lo haga. A que acuse al presidente. De acuerdo. Y yo recupero ahí unas conversaciones. Pude haber recuperado conversaciones con otras personas que tenía con Federico Campbell, alguien de que un escritor, un ensayista del que hoy nadie se acuerda, y las reflexiones que tenía con él sobre el discernimiento periodístico, pero pude haber citado conversaciones con Denise Merker en los años 90, cuando apenas nos conocíamos, y hablábamos de la honestidad intelectual, de decir, no nos gusta esto, pero lo tenemos que informar. Nos vamos a meter en problemas, pero sí lo vamos a contar. Queremos contar esto, pero no tenemos los hechos y la forma de contarlo y no lo vamos a hacer. Nunca pude enganchar las agresiones múltiples de muy mala entraña, muy malintencionadas de López Obrador. Yo sí creo que para cancelarme a mí y a otros periodistas de nuestras carreras, nunca los pude enganchar con los disparos. Y si no lo podía hacer, no iba a ser yo el que me pusiera a jugar a las hipótesis de que creo que pudo haber sido él, yo pienso. Como no tengo elementos, no lo voy a acusar. Ahora, como no sé quién fue, tampoco sé quién no fue. Y quizá me muera algún día sin saber quién lo fue. Pero no es tan difícil, Denise, y tú lo entiendes, y eso lo entiendes bien. Son los viejos razonamientos. Sin hechos, es imposible acercarse a la verdad.
Sin hechos es criminal acusar a alguien. Para mí sería criminal acusar de esto a López Obrador, por más ganas que tuviera de hacerlo. En algún momento incluso dices que te hubiera fascinado, utilizas el verbo, casi te hubiera gustado que hubiera sido él, porque hubiera sido una narrativa que unía las dos agresiones, digamos, y me imagino hasta narrativamente todo. Dices, si me preguntan si me hubiera gustado, sí me hubiera gustado que fuera él. Me hubiera fascinado que me gustara, sí. Es muy seductor decir que el poder, el poderoso máximo, te trató de matar y no pudo. Pero no puedo probarlo. Y como no puedo probarlo, ni siquiera lo voy a insinuar, ni siquiera lo voy a sugerir. Hay un capítulo por ahí en el que cuento que ya cerca, en los días finales de su gobierno, reviento en el programa y digo, a un amigo no se le dispara la cabeza, presidente. Porque él te había dicho amigo esa mañana. Sí. Sí, fue una debilidad, fue un error. Sí. Me aceleré al aire ante una gran cantidad de público que nos estaba escuchando y que luego, además, eso se reprodujo mucho en las redes sociales y demás. Sí, me equivoqué y corregí. Creo que fue la única ocasión en lo que lo hice y, si no me equivoco, fue en los primeros días de septiembre del 2024. Últimos de agosto, según... Por ahí, ya eran los últimos días de su gobierno. Pero hice ese ejercicio no por falta de ganas, Ahora sí, sino a veces, porque no iba a traicionar así a la información, no iba a traicionar el trabajo periodístico, la razón de ser periodístico, y no iba a traicionar lo que he tratado de que sea mi trayectoria profesional. Si no lo puedo probar, no lo sugieras, no lo insinúes, no juegues con eso. Fíjate que ahorita me hiciste recordar también algo de los 90s, que era que cuando toman el Canal 40, cuando la gente de Ricardo Salinas y en fin, toman el Chiquihuite y donde estaba la antena de Canal 40, en esas reuniones pues apasionadas empezaron a sugerirse cosas muy radicales como cerremos Insurgentes. Vamos a hacer algo que sea tan vistoso que tenga que reaccionar el gobierno de Fox, aquel gobierno que ya había respondido, y yo por qué cuando le preguntaron. Y me acuerdo que en esas conversaciones tú dijiste, ¿cómo vamos a tomar y cerrar una calle como Insurgentes si durante noches enteras hemos sido críticos respecto a las personas que están tomando avenidas y que le están haciendo la vida imposible? En fin, este tema de que incluso en las situaciones en las que ese entonces parecía que iba a acabarse el Canal 40, que iba a acabar la vida periodística y el sustento de mucha gente, y aún ahí decidimos, y lo recuerdo muy bien, encontrar formas mucho más creativas y nos fuimos a esa larga caminata hasta el Chiquihuite para... Si me permites interrumpirte, porque me has hecho recordar un ejemplo que creo que es más claro para lo que estamos hablando. En 2003, después de la toma del Chiquihuite, recordarás que llegaron a una reunión los abogados Quijano y Cortina y Gómez Montt y Esponda, y creo que hasta Javier Corral andaba por ahí, bueno, el equipo, y llegaron con un desplegado que se iba a publicar al día siguiente en el periódico. Decían, este es un ejercicio de censura a la libertad de expresión, y solo tú y yo en esa reunión, en la oficina, dijimos, no, esto no es un asunto de libertad de expresión. Aquí hay un pleito entre dos empresas, y una empresa, la más poderosa, la más audaz, tomó la decisión de mandar pistoleros para ocupar a la otra. Y retiraron esa frase del desplegado. Si hacemos la proyección, es más o menos la decisión o el razonamiento que yo tomaría 20 y tantos años después, en la noche en la madrugada del atentado. Tan alterado como pudo haber sido en el Chiquihuite o más, porque aquí había habido disparos y todo. Pero es el mismo razonamiento, Denise. Y lo sigues o lo abandonas. ¿Por qué lo iba a abandonar yo? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de sentenciar a López Obrador? No. Y ya no lo hice. Ya no Ahora, lo hice. Cuando no me pudiste, me da la impresión de que
eres más benevolente con los perpetradores de la agresión física que con Andrés Manuel. Es decir, a ellos haces un esfuerzo enorme por entender quiénes son, de dónde vienen. En algún momento de alguno de ellos dices, tuvieron o no la oportunidad de no dedicarse a esto. El Bart lo piensas, lo analizas. También al patrón, que resulta un personaje anticlimático por patético al final. Pero en cambio con López Obrador, me da la impresión de que no hay eso, de que el enojo sigue, de que... Ahorita te voy a decir, porque yo en algún momento sí creo que lo empiezas a entender cuando dices que les resultaron funcionales, que tú y los periodistas que lo confrontaban o que le respondían, digamos, que decidieron tener una cosa más directa con él, le eran funcionales. Ahí parecía como que hay algo de por qué lo estaba haciendo. Pero con él te queda un enojo mucho más grande que con los perpetradores del atentado físico. Puede ser. Ya entrar al punto de si es un enojo o no. A ver, dos cosas. Hay una enorme diferencia. Los agresores físicos, los sicarios, el grupo, perdieron. Están presos, los detuvieron, fracasaron, fallaron. ¿Verdad? López Obrador se fue, y además lo cuento también, dedico 1 o 2 páginas a contar cómo la ceremonia de la transmisión del poder y cómo lo besan y de todo ese homenaje que le hace su movimiento. Y él se va a algún lugar. Yo digo que él se va a esconder porque no tiene de otra. Se tiene que ir a un escondite porque no puede salir del país. Entonces la diferencia entre el desenlace, en el destino argumental, narrativo de los sicarios y el de López Obrador es bien distinta, ¿no? Puedo entender la lógica de los criminales, a eso se dedican. Varias veces dicen, y me mandaron decir, que no era algo personal, que era un negocio, que no tenía nada conmigo. Lo de López Obrador yo creo que era parte de una estrategia para debilitar, una estrategia para dañar. Y una estrategia, y también lo digo, si me podía destruir, me iba a destruir. Y creo que en más de una ocasión estuvo cerca de hacerlo. Pero tienes razón. Con el Bart, yo me despido de él en el libro y digo, y a ti, Bart, a ti que crees en Dios, que Dios te bendiga. Con López Obrador digo, que Dios lo bendiga y que se vaya al diablo. No sé si esa frase pasaría en una sesión con un analista, con un psicólogo. Que Dios lo bendiga, sí, porque tampoco yo no le deseo el mal a nadie. Pero que se vaya al diablo, por no usar otra palabra. Sí, la dejo para la revisión psicoanalítica. Ciro, narras que conociste a Andrés Manuel cuando, después de aquella marcha, ¿te acuerdas de Tabasco? Que llegan al Zócalo, él viene en una marcha diciendo que le quitaron la gubernatura por un fraude, y ahí lo conoces. Fíjate que me vino a la memoria, y no sé si te acuerdes, que tú y yo fuimos a desayunar en el año 2001 con Andrés Manuel cuando acababa de ganar la jefatura de gobierno. Llevaba muy poco tiempo y nos invitó a desayunar. Nos pasaron a un privado, una oficina chiquitita donde ahí conocí al primer peje lagarto, obviamente. Sí. Ahí lo tenía, un peje lagarto ahí. Nos sentamos, nos pusieron... Disecado, afortunadamente. Y luego nos sentaron y nos pusieron a desayunar con unos mantelitos del Burger King. Porque pues la austeridad era al extremo, y entonces eran unos mantelitos del Burger King de Navidad que habían recuperado para no gastar, y nos sentamos ahí a desayunar con Andrés Manuel, un desayuno muy austero también, muy frugal, vamos a decirlo así. Qué generosa. Y tuvimos y tuvimos esa conversación, y Andrés Manuel nos contó cómo pensaba que Cuauhtémoc se había equivocado al tratar de complacer a todos como jefe de gobierno, y que él se iba a dedicar solo a unos cuantos, es decir, a una política en donde las clases medias no les iba a gustar, pero que pensaba que era... En fin, nos contó muchas cosas que después siempre me han regresado, pero fue muy amable y la conversación fue muy cordial. Lo he recordado, fue muy cordial, fue un desayuno muy amable, y me quedó
mientras te leía la pregunta de ¿y qué pasó? ¿En qué momento? Porque no lo dices y yo no lo tengo claro. ¿En qué momento esa relación viró? Si lo tienes tú claro, yo no tengo claro si tienes ese recuerdo de cuándo pasó de esa relativa cordialidad a el hecho, a ponerte en ese grupo en el cual efectivamente creo que de manera estratégica decidió generarse un enemigo para poder estarse ejercitando continuamente en la descalificación y en el construir un ellos y un nosotros. A ver, no quiero retar a tu memoria, ni citar de memoria, pero si no me equivoco, desayuné contigo 2 veces con López Obrador. Una, en efecto, recién asumió el gobierno del Distrito Federal, y luego nos citó porque estaba muy sorprendido por la forma en que estábamos cubriendo un asunto que tenía que ver en cómo empezaba a perseguir a la gente de Rosario Robles, la anterior jefe de gobierno. Fue amable, pero ya no fue tan cordial ese segundo desayuno. Desde ese momento la relación con Andrés Manuel López Obrador para mí se empezó a tensar. En el 2004 entró en un punto casi de ruptura con lo grosero que fue con la marcha contra la inseguridad, ¿te acuerdas? La primera gran marcha en la de la que todo el mundo fue de blanco. México, que además coincidió con el momento en que se difundieron los videos aquellos de Carlos Ahumada y Bejarano, y me empezaron a llamar y a decir que yo era el periodista de Carlos Ahumada. Desde entonces la relación no era buena. En algo se corrigió al año siguiente cuando vino el episodio del desafuero. El desafuero de López Obrador nos acercó. Y en el 2006, trabajando contigo en los programas de tercer grado y escribiendo en Milenio, se rompió con la elección del 2006. Yo dije, no veo el fraude, y sigo sin verlo, 20 años después. Y ya no se reparó. En un par de momentos, 2 o 3 momentos, en el 2016, 17, por ahí hubo pequeños acercamientos, entrevistas, pero la gran ruptura con él viene del 2006, pero pudo haber sido desde el 2004. Sí, bueno, tengo el recuerdo de esa noche de tercer grado cuando es el recuento del PREP. ¿Te acuerdas? El cómputo distrital, es un miércoles en la noche que nos quedamos muchas horas. Y tú, Carlos Loret, Joaquín López Dóriga y yo fuimos preparados, entrenados, aleccionados para perpetrar mediáticamente o acompañar mediáticamente el fraude por el cual López Obrador perdió la elección con Felipe Calderón. Tú, Loret, Joaquín y yo y la empresa Televisa saben que es una mentira enorme. Pero ¿cuántas veces la repitió López Obrador, Denise, y con qué fin? ¿Y con qué fin? Creo que el fin es claro, creo que la repetición creo que también. Creo que es importante, aquí nada más aprovecho para decirlo, y porque estamos los dos, que recuerdo muy bien esa noche, el domingo había sido la elección, la distancia del PREP era muy baja, no habían salido los del IFE, entonces Luis Carlos Ugalde no había salido a dar un ganador, y esa noche, estando preparando para grabar, para hacer tercer grado, nos enteramos de que el conteo, los cómputos iban muy lento, que había una gran lentitud, y decidimos que lo mejor era quedarnos, no salirnos del aire. Lo mismo hizo, por cierto, Carmen Aristegui en radio, para que la noche no se convirtiera en un lugar oscuro. Tengo muy claro cuando Leopoldo Gómez dijo, nos vamos a quedar, porque vamos a acompañar cómo van saliendo los resultados del cómputo para que, sea lo que sea el resultado, no ocurra de noche. Como si la presencia, digamos, de la televisión y pues obviamente me imagino que la radio le echara una luz. Él salió de su casa de campaña en la Roma y dijo, ya váyanse todos a dormir. Molesto justo de que hubiera esta intención de quedarnos. Ya sabemos lo que va a pasar. Algo así dijo. Y bueno, yo creo que evidentemente ahí efectivamente hubo
un momento de enorme tensión y de enorme polarización que se venía ya construyendo desde el desafuero y que efectivamente él lo ha mencionado respecto a ti, lo ha mencionado también respecto a mí. Esa noche es algo que no nos perdona, digamos, básicamente, y las conclusiones a las que íbamos llegando mientras llegaban los cómputos, que era pues que no estábamos sumándonos a la descalificación del proceso. Pero después siento que efectivamente cuando él empieza, efectivamente hay un grupo de periodistas, y eres tú, y tú vas mencionando quiénes son, empiezan a tener esa relación con él. Y a mí me parece que lo hace con ustedes, lo hace con algunos medios sistemáticamente, pues porque quiere tener un control absoluto en la narrativa. Y bien esto que tú cuentas y que me parece tan útil que lo pongas tan claro en tu libro, de esta aparente contradicción o una rareza de que Andrés Manuel te ataca brutalmente, dice que es un autoatentado mientras su gobierno investiga, y ya sabemos que no es un autoatentado porque además su propio gobierno está haciendo las investigaciones y deteniendo personas. Pero además no está escatimando en gastos para protegerte. Y a mí me parece que es muy interesante esa contradicción porque nos habla, creo que, de qué era para Andrés Manuel las mañaneras. Era una línea paralela, a veces contradictoria con su propio gobierno, donde él quería controlar a toda costa la narrativa, creo. Y te pregunto cómo lo ves, porque es que esta contradicción es increíble. Decirte un autoatentado cuando está su gobierno deteniendo personas que habían participado, diciendo cosas horribles de ti y al mismo tiempo protegiéndote y al mismo tiempo pidiéndole a su secretaria de Seguridad Pública que te hablara en la campaña para reforzar tu seguridad. Sí es una contradicción que merece pensarse. ¿No lo crees? Lo del autoatentado lo dijo 2 veces. Yo digo que era su desconcierto y ponzoña. Esa ponzoña para mí tan ostensible en López Obrador. Lo dijo 2 veces, una en diciembre del 22, una a principios de enero del 23, ya no lo volvió a usar. Pero en efecto, se dio una contradicción y yo la expreso en el libro. Digo, el mismo gobierno que en las mañanas empleaba una enorme cantidad de recursos en tratar de destruir mi credibilidad, mi prestigio, mi honorabilidad, mi mi carrera profesional, era el gobierno que se encargaba después de las mañaneras o más allá de la palabra de López Obrador, de que no me pasara nada. El mismo gobierno que parecía que invitaba a que me destruyeran era el que me protegía para que a nadie en las calles se le volviera a ocurrir tratar de hacerlo. Así lo viví y así son, aquí sí te puedo decir que así son los hechos. Sí, sí. Los ataques en la mañanera ya están registrados, se pueden documentar. La protección que me dio desde el primer momento el Estado mexicano, especialmente el entonces jefe de la policía de la ciudad, Omar García Harfuch, por instrucción de su jefa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, fue impecable. Del primer momento, desde que salí, digamos, de la casa de Manlio Fabio Beltrones, donde terminé por ser mi vecino ahí en la colonia Florida, y también cuento el porqué, el último día que estuve en México, he tenido un cuidado y un servicio de seguridad por parte del Estado mexicano de 100, Denise, no de 99, de 100, en calidad, en todo, en trato, en respeto. Es el mismo gobierno. ¿Qué hago? ¿Cómo resuelvo? Más bien te lo pregunto a ti, no, es que, periodista sí, y analista. ¿Cómo resuelvo esa contradicción? No la resuelvo, la cuento, la expongo, sí. Es que a mí cuando lo leí me pareció que era como una apertura a tratar de entender, o sea, a revelar qué significaban las mañaneras para López Obrador. Y también me hizo pensar en otra periodista a la que atacó muy fuerte y que fue Carmen Aristegui, a pesar de la cercanía que tenía en su momento con Carmen. Y siempre he pensado
¿Cómo se explicaban esos ataques con una persona que había sido tan cercana? Y creo que tenía que ver con que Carmen empezó también a criticarlo y que lo que Andrés Manuel ponía por encima de todo era el control de su narrativa. Él quería que se pensara la historia cotidiana de la manera en que él lo quería plantear y necesitaba quitarle verosimilitud y legitimidad a todo lo que fuera en contra de eso. Y no sé, me quedo con eso, Ciro, me quedo con el tema de ese ejercicio que ya no sé, iba a decir teatral, pero eso parecería que es como que no hace daño, y por supuesto que eso sí hizo daño. O sea, la estrategia de Andrés Manuel de reducir las voces que pudieran contar distinto y de pelearse y de escoger púgiles con quienes enfrentarse para ejercitarse en la tarea de la polarización. Trato de entenderlo así, Ciro, no sé tú cómo lo entiendes. Pues sí, y también lo digo así, con una diferencia, ¿no? Él era un peso pesado, 100 kilos, y nosotros, tú, desde luego incluida, éramos welters de 60 kilos, ¿eh? Y porque luego decían, es el ejercicio circular de la comunidad, es el diálogo, ¿cómo dicen? El diálogo circular, sí. O es el derecho de réplica, sí. Nada más que un golpe de él era 100 kilos, ¿eh? Y uno de nosotros, en el mejor de los casos, era de 60. No sé si un golpe de alguien de 60 lastime mucho a un peso pesado, ¿no? Y así fue. Y es una narración, y es una historia, y es un momento que podemos empezar a ver poco a poco, con más distancia, exacto. Y como un pasado, sí. Como un pasado. Que creo que en ese sentido, y déjame cerrar un poco, dices, sobreviví a eso, a esos ataques, sobreviví al atentado. Y en tu libro hay varios epílogos, Ciro. Me llamaba la atención epílogo 1, epílogo 2, y yo decía, qué raro, si todavía me falta del libro, ¿cómo es que ya estamos en el epílogo? Y me pareció interesante cómo ibas cerrando, porque siempre hay un cierre después del cierre, y al final todavía me diste un pedacito último en el libro, y me parece interesante la palabra epílogo porque está presente no solo en varios capítulos, sino en esto que tú dices, que el atentado y esta experiencia te llevó a una reflexión sobre qué era lo importante en la vida. Y por eso estás en Madrid, porque decidiste que quieres caminar en las calles. Como y vivir sin como estar. metáfora, digamos, ¿no? Claro, como ya lo sé. Sí, que es la metáfora de las pequeñas y grandes satisfacciones y placeres, ¿no? Que puede quitarte una doble disputa como la que tú tenías. Y en ese sentido, hay un gusto del haber sobrevivido, ¿no, Ciro? Lo siento en el libro, Sin duda. Yo digo, también escribo en el libro que me atacaron cuando tenía 65 años y me encontraba activo, sano y razonablemente feliz. Lo repito, activo, sano y razonablemente feliz. ¿Hoy cómo estás? Con todas las carencias, tristezas, decepciones, frustraciones, razonablemente feliz. Y me planteé, pasadas las 2, 3, 4 semanas posteriores al atentado, ¿qué seguía? Y yo digo, me quiero regalar, y quiero regalarle a los míos. Y los míos son, desde luego, mi círculo cercano. Pero los míos también son mis compañeros con los que he caminado todos estos años. Y los míos es el público que tan generosamente se ha portado conmigo, siguiéndonos en la radio, en la televisión, en la prensa. Me quiero regalar y quiero regalarles un buen epílogo de vida. Ese es mi objetivo de vida ya. Ya no me interesan otras cosas, ya no me interesa un gran programa, ya no me interesa eso, ya no me interesa ser un líder, no, nada de eso. Me quiero regalar un epílogo de vida. ¿Por qué? Porque sí. Y parte, o en buena medida, ese epílogo tiene que ser un epílogo con aire, Denise, con espacio.
por eso intenté, y en eso estoy, esta fuga al frente a Madrid. Y si me dices qué sigue de Madrid o qué sigue para el próximo año, no sé. Y tampoco me importa mucho. No, tampoco me importa mucho. Ciro, ¿te sacó de una inercia este atentado? Porque a lo mejor no hubieras tenido esa reflexión sin que hubiera ocurrido. Te lo pregunto. Seguramente. Yo ya había hablado con los míos, otra vez con los míos, espacio personal y espacio profesional, de cambiar mis actividades de alguna manera después de que López Obrador terminara su gobierno, ¿no? El atentado acelera estas decisiones, el atentado radicaliza estas decisiones y en eso estoy, por supuesto, pues es un hecho traumático. Es un hecho traumático que te marca en muchos sentidos y que también, y te lo digo, y esto tú lo entiendes bien, también me quitó muchas cosas, pero también me dio el pendón de sobreviviente de un atentado, periodista sobreviviente de un atentado, ¿no? Entonces, con todo eso, con toda esa cantidad de elementos, factores, sensaciones, emociones, pensamientos, he vivido estos años, pero te puedo decir que como aquella noche del 15 de diciembre del 2022, esta tarde estoy sano, suerte, toco madera, estoy activo y razonablemente feliz. Y así me siento bien. Me da gusto. Me da mucho gusto escucharlo, Ciro. Y dime, después de este libro, me parece fascinante que te acabo de leer. Ayer me quedé con las últimas líneas de tu libro y hoy me dices que ya estás más allá del libro. Y me da gusto. Y estar más allá del libro es que hay una parte de la obsesión por saber qué pasó que de repente ya no te parece ni siquiera importante. Bueno, no quisiera decir que estoy más allá del libro, porque el libro se va a publicar en las próximas horas y hay que acompañarlo. Lo que digo es que escribir el libro me permitía cerrar, cuando menos, una parte del atentado. Y esa parte era intentar un relato de lo que fue el atentado. En la parte criminal, en la parte político-profesional, y en la, pues, evidentemente para mí más importante, en la parte de cómo sintetizo esos dos hechos en mi vida personal. Entonces no es que lo deje atrás, sino que me ayuda a cerrar, así sea narrativamente, algo del atentado. Eso es lo que pienso hoy, no sé, dentro de 2, 3 semanas, después de escuchar puntos de vista, pero eso es lo que pienso hoy. Ciro, me da muchísimo gusto que estés sano, que estés activo y que estés razonablemente feliz. La verdad es que me da muchísimo gusto y te agradezco muchísimo. Te agradezco que hayas aceptado esta conversación. Es difícil, es un tema complejo y además intenso, emocionalmente muy potente leer una narración de este tipo. Nadie sabe, nadie puede decir que uno puede imaginar siquiera lo que haría, lo que pensaría, cómo saldría de un atentado como el que tú viviste. Y me da gusto escucharte hoy en esta conversación. Te agradezco muchísimo, Ciro, te mando un abrazo fuerte. Te mando un abrazo, gracias por la invitación, gracias Denise, abrazo. Gracias, y la mejor de las suertes con el libro. No lo tengo conmigo porque no lo encontré físicamente todavía, pero lo estaremos poniendo aquí en el podcast para que la gente lo vea. Buenísimo. Gracias, Denise. Gracias, abrazo, Ciro. Gracias. Un abrazote. Gracias. Gracias por acompañarnos. Ya lo saben. Suscríbanse, comenten y compartan. Y nos vemos aquí en el próximo episodio de Hablemos, un producto de N+ Podcast.